Entonces vamos a poner atención aquí en la pantalla. Vamos a comenzar con el libro de Romanos. Romanos dice así. Quiero que pongamos atención. Primero que nada, quiero que pongamos atención en esa palabrita así que. Y esa es una locución adverbial. Va a unir dos grandes porciones de la Biblia. Entonces, es importante porque la vamos a estar usando después. Pongan atención y comenzamos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Estuve leyendo de una versión Reina Valera 1960, pero nuestra versión Las Américas comienza diciendo por lo consiguiente. Y les estaba yo mencionando que tenemos esta locución adverbial consecutiva que une estas dos partes. Ahora, ¿qué pasó antes? En el capítulo 11, para atrás, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, va a explicar qué es lo que hizo Cristo por su iglesia. Y ahora el hermano Pablo, después de haber explicado lo que hizo Cristo por su iglesia, se va a mover a la vida práctica de un creyente. La vida práctica de un creyente. Quiero que pongan atención en esto. Pablo no les pediría a la iglesia que hiciera algo sin que explicara lo grandioso que es el Evangelio de Cristo y su persona. Muy importante. Ahora Pablo va a instar, Pablo va a suplicar, Pablo va a rogarte a ti que pongas atención, porque esto depende de tu vida, no de mí, de la palabra de Dios. El apóstol ha estado construyendo un enorme tejido, una doctrina. ¿Y saben qué, hermanos? Este libro de Romanos es inspirado por Dios. Pablo lo escribió al final de su vida. Se lo escribe a una comunidad compuesta de judíos y gentiles. Esta iglesia había sido atacada. Había habido un edicto de Claudio, el emperador, y había sacado a todos los judíos de Roma por 5 años. Y después les había permitido regresar. Y cuando volvieron, la iglesia ahora estaba conformada de gentiles y judíos. Y tenían un montón de problemas. Pero el Espíritu Santo va a esclarecer estos problemas. Este libro, esta carta a los romanos, ha sido refugio para la iglesia. Amén. Hermanos, estaríamos una vida entera escuchando a nuestro hermano Pablo decirnos lo que tenemos que hacer, hablando de las glorias de Jesucristo. Hablo en plural. Hermano, va a pasar ahora a la práctica. La vida cristiana está inseparablemente conectada con la fe cristiana. ¿Escuchaste lo que dije? La vida cristiana no se puede separar de la fe cristiana. Hay una práctica en la fe.
Todas las declaraciones ortodoxas de tu vida no te van a servir de nada si no practicas esta fe. Esa es la realidad de las cosas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por tanto, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El apóstol va a comenzar sus exhortaciones prácticas y va a establecer como fundamento dos preceptos. El primero, que afecta principalmente a la vida exterior, a vuestros cuerpos. Y el siguiente verso, el que leímos, va a afectar al hombre interior, a vuestra mente. Ahora, si se dieron cuenta, algunas Biblias tienen un título que dice actitud consecuente del creyente. Actitud consecuente del creyente. El que ha bebido de la sana palabra de Dios, consecuentemente debería de tener una vida santificada en Cristo Señor. La iglesia, y esto se establece un contraste inherente en el ritual del sacrificio que era familiar tanto para los romanos como para los judíos, y el verdadero sacrificio y servicio cristiano. Ahora, quiero que se imaginen qué está pasando. Se presenta un sacrificio, se acercaban a una deidad a ofrecer un sacrificio. ¿Qué pasa ahora con este sacrificio que se ofrece? Ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Hermanos, cuando se ofrecía un sacrificio en la ley mosaica, ese sacrificio ya no era tuyo. Tú lo entregabas al sacerdote y pasaba de tu pertenencia a pertenencia del sacerdote para ofrecer. En la vida cristiana es de la misma manera. Cuando nos ofrecemos, cuando nos acercamos, ya no somos de nosotros. Ahora hemos pasado a ser pertenencia de Dios. Observamos aquí, primero, un consejo completo para la vida exterior. La palabra traducida presentar es una expresión técnica para la acción sacerdotal de ofrecer. Es nuestro deber ser un sacrificio vivo. En el servicio cristiano pasa de la misma manera. Ahora, y esto es lo que pasaba con estos sacrificios, eran un olor grato. Se quemaba esta grasa y era un olor grato. Hermanito y hermanita, ahora si estás contenido en Cristo Jesús, eres un olor grato al Señor. No sé quién dijo por allá, hueles a Cristo. De la misma manera, el sacrificio cristiano es aceptable a Dios por Cristo. Ahora, todos estos otros sacrificios eran externos, eran puramente externos y no derivaban ninguna eficacia de la ofrenda del adorador. Nuestro sacrificio, aunque el material de la ofrenda sea corpóreo, es el acto del hombre interior y por eso se llama racional, espiritual, pero no hecho por la capacidad del hombre. Lo que hacemos es un acto espiritual, es un acto racionalmente espiritual. La palabra servicio conserva la alusión sacerdotal porque no significa el servicio de un esclavo o doméstico,
sino la de un sacerdote. Qué honor, hermanos. Tal vez tenemos en poco este honor de ser llamados hijos de Dios. Pero el hecho de que podamos ofrecer, de tener acceso al trono de la gloria, es algo maravilloso. Y así la suma de todo es esta palabra. Esta palabra guía para todo creyente. Sacrificio. Y va a incluir dos cosas: el sacrificio personal, la entrega personal y la entrega a Dios. Ahora, muy importante, ¿Dios sigue llamando hombres? ¿Dios sigue salvando hombres y mujeres? Amén. Dios sigue utilizando a los hombres hoy. Si eres parte de una iglesia local, debes ser utilizado por Dios. Y esa debe ser la mentalidad de todo creyente. Lo he dicho hasta caerme de cansado. No existen llaneros solitarios en el reino de Dios. No existe eso. Dios sigue utilizando hombres. Satanás sigue utilizando hombres también. El reino de los cielos avanza con los hombres. El reino de los cielos avanza porque tú estás convencido del poder de Dios. El reino de las tinieblas avanza de la misma manera. Ahora, nosotros somos el sacrificio, somos el producto del sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios en su misericordia envió gente que nos enseñara el Evangelio. Gloria a Dios. Y eso es un milagro. Eso cambió nuestras vidas. Todavía se pueden acordar ustedes, por muchos años yo fui creyente, hasta que alguien me predicó sobre esta gran verdad, sobre la reforma y lo que había sucedido. No estoy poniendo la reforma sobre el Evangelio de ninguna manera. Estoy hablando de estas grandes verdades que nunca había descubierto. Y cuando sucedió esto, me hinqué y le pedí perdón a Dios por nunca haberlo visto. Y al único que tenía para señalar como culpable era mi propio corazón turbio. Lo maravilloso de esto, hermanos, que esto es un milagro. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, los mismos milagros se deben esperar de ti. Sí, hermanos, estamos, y cada vez que nos presentamos ante el Señor para aprender de su palabra, y el Señor nos insta, nos ruega, nos exhorta, deberíamos también ser fuentes de la palabra, poder enseñar la palabra. Solo puede Dios hacer estos milagros, y lo ha hecho a través de la predicación, de la exposición de su palabra, del poder de Dios. Ahora, las cosas no están mejorando, el mundo se está oscureciendo, y pareciera que cada vez más los creyentes o la verdad está siendo golpeada a cada momento. Pero este no es el momento de escondernos. Hermanos, voy a decir algo terriblemente. Cuando las cosas están mal afuera, la iglesia debe de brillar con más fuerza. Escúchenme, esta puede ser la gran oportunidad de tu vida de brillar para Cristo. Ahora que todo es oscuridad, Dios puede levantar a su pueblo con fuerza. Ahora que todo es oscuridad y que todo parece estar mal,
Tenemos esta oportunidad de trabajar para la gloria del Señor Jesucristo. Hay una inmoralidad grotesca, una oposición al Evangelio, un odio hacia nuestro Señor y a los suyos. Pero este no es el tiempo de escondernos. Ahora, hay gente que está esperando un gran evento, pero el gran evento sucedió hace más de 2000 años. Jesucristo fue crucificado y Él venció la muerte. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que sucedió? Él pavimentó el terreno para que podamos acercarnos a un Dios santo. Qué maravilloso es esto. Son tiempos difíciles, son tiempos terribles, pero puedo decir que también son una gran oportunidad. Ahora podemos vivir en santidad como los primeros creyentes. ¡Wow! Hermanos, quiero decirte algo muy importante. ¿Hay un dolor en el corazón de la iglesia por los que se pierden? Sí lo hay. Sí lo hay. Claro que sí. Especialmente cuando son tu familia y dices, Dios mío, sálvalos, ayúdalos. Pero principalmente, debo preocuparme de que yo viva en santidad. Yo. Porque si yo vivo en santidad, Dios en su misericordia puede salvar a muchos. Tú y yo tenemos la oportunidad de vivir como cristianos, pero solo lo vamos a poder hacer cuando aumentamos el conocimiento de su palabra. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Entre más conocimiento tengas de la palabra de Dios, nos vamos a dejar de tantas distracciones tontas. Quiero decirte una cosa. Aprender la palabra de Dios va a ser tan vital. Y es por eso tan importante que hemos estado haciendo hincapié de que se estudie la palabra de Dios. Que nos hemos dedicado en este lugar a dar clases. Porque es tan importante. Y dejarnos de tanto pequeño jueguito que la iglesia está jugando. Tenemos que dejarnos de todas estas pequeñas distracciones tontas. E incluso dejar a un lado una multitud de actividades que no sirven para nada. Es muy importante lo que voy a decir. Muy importante. Es muy importante que cuando venga el Señor te encuentres trabajando para su reino. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Es muy importante que cuando te acerques a ofrecerte como ese sacrificio bueno, agradable delante de Dios, lo hagas de acuerdo a las directrices de Dios. Alguien te podría decir, y hay un montón de gente que te dice, hermano, estoy repartiendo comida. No tiene nada de malo repartir comida. Pero ¿cómo está tu vida de oración? Bueno, más o menos. ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra de Dios? Más o menos. Y entonces nos encontramos haciendo todo lo demás, menos lo que importa. Y eso no es lo que manda el Señor. Escúchenme, eso no es lo que manda el Señor, porque estoy completamente convencido de algo, que entre más sepamos de Jesucristo, más vamos a cambiar y parecernos más a Cristo. Cuando miramos la historia de la iglesia, vemos a estos hombres extraordinarios y mujeres extraordinarias de devoción, valor, voluntad, de dar absolutamente todo. Y la pregunta para mí y para ti es esta: ¿qué tienen de especiales ellos?
Porque ellos sí pueden tener valor de predicar. Porque ellos sí tienen ese valor de leer la Biblia, de aprender, de pasar tiempo con el Señor. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? ¿Acaso son mejores que nosotros? O a lo mejor el Espíritu Santo los llenó más, como dicen por allá. ¿Qué pasa con ellos? Dedicaron su vida, ofrecieron su cuerpo como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Eso hicieron. No son mejores que nosotros en peso, en persona. Simplemente dedicaron su vida a esto. Mi pregunta para ti es esta. Yo conozco de números. No soy contador, pero conozco de números. Y conozco de inversiones. Tengo una facilidad nata para eso. Sé dónde, qué hacer y cómo hacerlo. En lo bueno y en lo malo. ¿Dónde vas a poner tu inversión hoy? No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tu vida. En este lugar no pedimos tu dinero. Estoy hablando de tu vida. Porque va a llegar el momento que vas a hacer cuentas con el Señor. Va a haber ese día. ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué los hace extraños? Dedicaron más tiempo al Señor. Saben más de Cristo. Saben más de su pago. Saben más de la cruz. Porque ellos lo buscaron. Lo buscaron en las Escrituras, lo buscaron en oración, quisieron conocerlo más. Lo buscaron en el altar. Ahora, esto es lo maravilloso de esto. Que la palabra de Dios le da sabiduría al simple. Esto es maravilloso de esto. Que el Espíritu de Dios le da poder al débil. Somos incapaces de hacer nada. Estamos lejos, desamparados. Pero un hombre o una mujer que por la misericordia de Dios es acercado a Jesucristo, ese ser más inútil se vuelve útil. Escúchenme con atención. Y puede ser el caso de tu vida. Que digas, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, yo no puedo hacer esto. Pero sí te puedes acercar al trono de la gloria. Sí puedes pedirle al Dios de la gloria que te dé de lo mucho que Él tiene. No es eso lo que está diciendo. ¿Tú crees que el hermano Pablo está jugando cuando está instando a la iglesia a acercarse y entregarse? Aquí tenemos a un hombre que ha tenido un vistazo al paraíso y en la misericordia de Dios lo ha regresado y nos ve a nosotros aturdidos, confundidos, no sabemos qué hacer, para dónde correr, y le dice a la iglesia, acérquense porque vale la pena, entréguense a Cristo, vale la pena. El sirviente más inútil puede volverse extraordinario, pero solo en la medida que conoce a su Señor. Y principalmente al Señor Jesucristo, en el cual están contenidos todos los tesoros de este mundo y del venidero. Él es absolutamente todo. Y yo sé que nunca vamos a llegar a entender su belleza, su amor, su sabiduría. Pero por eso le admiramos con todo el corazón. Por eso le admiramos y le bendecimos y decimos, qué hermoso es ese día, Señor, que tú me llamaste. Qué maravilloso fue ese día que tuviste misericordia de un pecador como yo. Y te hablo de manera personal, porque eso estaría en el corazón de cada uno de ustedes. Él es la gran fuerza de conocimiento.
Él es la gran fuerza de motivación. Vamos a ir a Daniel, aquí la pantalla, Daniel 12, del 2 al 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pon atención, por favor. El hermano Daniel está diciendo esto. El profeta está diciendo esto, que algunos van a ser despertados para vergüenza eterna, confusión perpetua, pero otros van a resplandecer como las estrellas en el firmamento. Aquellos entendidos, aquellos que se tomaron el tiempo de instruir a otros, los guiaron a la justicia. No importa quién seas, no importa quién seas, no me importa quién seas. La obra de Cristo es maravillosa. Si tú dices creer, es maravilloso. Y no estamos hablando de tener tu mejor vida ahorita. Estamos hablando de la gloria del Señor Jesucristo. Pongan atención en la pantalla. Romanos 2, del 6 al 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Escuchen esto. Esto suena... Quiero que vean con atención y pongan atención en la pantalla. Buscan gloria. Aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad. Sonaría como una película de esas de espadas, Estamos hablando del maravilloso Jesucristo. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores y de su pueblo. Y de su pueblo. Hermanos, el Señor Jesucristo no dice que no busques la gloria. El Señor Jesucristo no dice que no busques la gloria, simplemente que no busques la gloria de los hombres. Qué maravilloso es esto. No buscar la gloria de los hombres. Has estado buscando la gloria de los hombres. Y el resultado de buscar la gloria de los hombres lo vas a tener aquí en esta tierra. Aquí vas a tener tu pago. Pero la gloria que no se puede, no se debería ni mencionar, la gloria de Cristo, esa gloria es la que el Señor ha compartido con su pueblo. Qué maravilloso es esto. Y qué maravilloso es que seas parte del cuerpo de Cristo y que puedas decir: Señor, heme aquí, yo voy. Esto solamente Cristo lo puede decir. Suena glorioso, pero nunca buscar la gloria de los hombres. Trabajar, hermanos, trabajar arduamente para la gloria del Señor. Hermanos, digan amén a esto, porque esto es lo que tenemos que hacer como pueblo. Trabajar arduamente para la gloria de Dios, para que un día, no muy lejos, escuches la voz preciosa cuando atravesas el umbral de la vida a la muerte. Adelante, siervo fiel. Adelante, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a tener. ¿Se dan cuenta de esta oportunidad?
Hermanos, reyes, filósofos, guerreros quisieron ver esto y no lo vieron, y nosotros lo tenemos. Y estamos tan ocupados. Y daremos cuentas ante un Dios vivo. Podríamos decir, hermano, entiendo lo que dices, pero no soy tan bueno, no predico, no. Hermano, ¿sabes orar? ¿Sabes orar? Sí, hablar con Dios. Ora por la iglesia. Ese es un ministerio completo, y no digo ministerio porque no creo en ministerios, creo en vidas entregadas a Jesucristo. Orar por entendimiento, orar por sabiduría, orar por fortaleza, orar por los que tienen que venir a los pies de Jesucristo. Hermanos, mucha gente, hay hombres y mujeres dotados en la iglesia, superiores. La mayoría son superiores a mí. Y eso es algo maravilloso, pero no pueden solos. No pueden solos, porque el cuerpo de Cristo es uno. Mujercitas, ustedes que tienen maridos que predican, apóyennos. Tú no sabes lo terrorífico que es pararse enfrente de la novia de Cristo, que cada palabra que salga de tu boca vayas a dar cuentas por ella. Esto no es un juego. No es un juego ni para ti que estás escuchando, ni para mí que lo estoy diciendo. Es una cuestión tan delicada y la hemos tomado como algo tan ligero. Seguimos pensando que la iglesia es aquella que hace lo que quiera. Eso no es así. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Ella tiene que comportarse de acuerdo a las reglas de Jesucristo. Hermanos, necesitamos ayuda. Es en serio. Necesitamos de oraciones. Necesitamos seguir aprendiendo más de Él. Todos los miércoles es maravilloso lo que sucede. El Señor ha abierto el entendimiento de muchos. Quedamos boquiabiertos. No sabemos qué hacer. No sabemos qué, Dios mío, este conocimiento, qué cosa más maravillosa. Dios mío, unos cantan, otros se hincan, no saben qué hacer, qué está pasando. Y siempre, casi con una lágrima en los ojos, los hermanos se voltean a ver y dicen: ¿cómo me gustaría que esto lo escuchara otra persona? Es en serio, no estoy mintiendo. Casi todos decimos: ¿cómo me gustaría que esto que acabo de escuchar lo escuchara fulano, sotano? Digamos, es maravilloso hablar de cosas tan profundas como la naturaleza del Señor Jesucristo, de su misericordia, de sus pactos, de su gloria, de su honra. Hermanos, esta es la iglesia. La iglesia tiene que mostrar que ama a Cristo. Sí, amén. La iglesia tiene que mostrar que ama a Cristo. Muéstreme sus manos. ¿Hay cicatrices por servir a Cristo? No, no las hay. Mi suegro me decía manitas. Mi suegro trabaja muy duro con las manos. O sea que yo tenía manitas de príncipe. La iglesia tiene que mostrar que ha trabajado para el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué oigo? Quejas. Pero no quejas por trabajar, quejas por todas las demás otras circunstancias.
Pero nadie se queja porque no ha trabajado lo suficiente para Cristo. Terrible esta historia. Y el apóstol no está jugando cuando le dice a la iglesia: preséntate como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Gloria, honor, inmortalidad, el privilegio de poder invertir toda tu vida en aquello que nunca podrás perder por un rey incorruptible y un reino incorruptible. Quiero que se den cuenta de una cosa: que tú y yo vamos a pasar, tú y yo vamos a perecer, pero el reino de Dios va a permanecer. De lo que estoy hablando es algo incorruptible. No es como los sexenios de los presidentes que se fueron, se llevaron hasta las computadoras, se llevaron todo, y viene otro y se pone allá. Estoy hablando de algo permanente. Hijo de Dios, hija de Dios, estoy hablando de tu Padre, estoy hablando del Rey. ¿Quién crees que te está llamando? ¿Yo? ¿Este pequeño hombrecito? Por lo consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Algunos de ustedes son un estorbo para la obra de Dios. Yo le llamo peso muerto. Peso muerto. ¿Sabes por qué? Porque no han muerto todavía. No han muerto todavía. ¿Quién de ustedes le ha pedido al Señor que lo mate porque es un estorbo para su evangelio? Yo lo he hecho. ¿Sabes qué, Señor? Quítame de en medio. Soy un estorbo. Pero esto no lo digo yo, hermanos. No piensen que yo me invento estas cosas. Para que una persona nazca de nuevo, tiene que morir. El Señor Jesucristo lo dice de esta manera. Aquí en la pantalla, Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Sabes por qué estás demasiado, no hay resultados? Porque estás muy fuerte. Yo los veo y digo, todavía hay mucha fortaleza. No han venido a la muerte, no han venido a los pies de Cristo, no se han rendido todavía, hay mucha fuerza. Y por lo consiguiente no se entregan. ¿Sabes qué? Y esto lo sabemos porque estamos en el tipo de iglesia que estamos. Aquí o allá toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Uno de estos reformadores, el hermano Martín Lutero, dijo: hasta que un hombre no sea nada, Dios no puede hacer nada con él. ¿Sabía algo Martín Lutero? Había perdido casi la cabeza. Había huido de la presencia de Dios para dejar de huir y enfrentarse a todos sus miedos y entregarse como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. La iglesia, cuando vengo a la iglesia quiero escuchar la predicación, quiero que me amen, quiero que me insten como lo hace el apóstol. El Señor Jesucristo, el Señor, como que si rogara. Quiero que me exijan, quiero que me exhorten, porque es absolutamente necesario para mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
No debería haber satisfacción al menos que Dios sea glorificado y los hombres y mujeres sean conmovidos. ¿Se dan cuenta que cada vez que alguien se para en este púlpito a predicar, sabemos que nuestra labor es inútil si Dios no hace la obra? Inútil. Y casi nos dan ganas de no volver a enseñar, pero esperamos que el Señor en su misericordia abra los ojos de muchos, principalmente del predicador. Pablo dice, os ruego hermanos. La idea no es de estar cada domingo y hacer una promesa. La idea del hermano Pablo de instarnos a venir y ofrecernos como ofrenda no es de que cada domingo levantemos la mano y hagamos una promesa. Y este es un llamado apostólico. El llamado es que si estás entre la luz o las tinieblas, a que tomes una decisión. Una vez y para siempre, ¿servirás al Señor o servirás a Baal? Eso es lo que está diciendo. ¿Tú crees que todo el mundo respondía al llamado del apóstol? Pero sigue siendo un llamado apostólico. La Biblia sigue estando ahí enfrente de nosotros. Estás entre dos sentires, si Cristo es tu Señor. Ahora, te voy a decir una cosa. Aunque no sea tu Señor ahorita, Él es Señor. Aunque yo no tenga nada que ver con Él, o no lo acepte, o no quiera nada, eso no cambia que siga siendo el Dios glorioso. Ahora, el hermano está diciendo, les insto a que presenten sus cuerpos, no solamente tu corazón, no solamente tu mente, que presentes todo tu ser, que pongas en las manos de Jesucristo tu futuro, que pongas en las manos de Jesucristo el futuro de tu familia, que pongas en las manos de Jesucristo el futuro de tu iglesia. Hermanos, estamos seguros en Él. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Iglesia, escúchame. No estamos aquí en el final de una era. Es hora de seguir trabajando. Hay mucho trabajo que hacer. No tenemos tiempo de jugar a la iglesita. La vida cristiana no comienza con lo que haces, comienza con lo que no haces. Porque si no te alejas de la inmundicia, no importa que te laves 50 veces, vas a seguir inmundo. ¿De qué te sirve lavarte 50 veces si te ensucias 51 veces? No desperdiciamos nuestras vidas. Hermano, no desperdicies tu vida. No desperdiciemos nuestras vidas. Cada cosa que hagamos para el Señor Jesucristo, ten por seguro algo que va a ser remunerada. Él no es deudor de nadie. ¿Has visto al Señor deberle a alguien? De ninguna manera. Hay gente que viene a México a descansar. ¿Descansar de qué, digo yo? De haber trabajado tanto tiempo. Ustedes trabajaron tanto tiempo. Tanto como sé de la vida y la muerte, sé que un día voy a estar delante del Señor. Y sé que voy a dar cuenta por mis actos. Y sé que voy a dar cuenta por lo que no hice por el Señor. Voy a dar cuentas por lo que no hice por el Señor. Hermanos, ¿ya no se dan cuenta de que las cosas ahora se pusieron? Que ya no tenemos tiempo de estar perdiendo. No debería ser así. No el pueblo creyente. Podríamos pensar, hermanos, estoy yendo a una iglesia donde tiene muy buena doctrina. Una iglesia que es santa. Una iglesia que predica la palabra de Dios.
Pero ¿cómo está tu vida personal? Tu vida personal. Y digo esto porque hay una relación perfecta entre la iglesia y Cristo. ¿Cómo está tu vida personal? ¿Estás bajo las directrices de Cristo? ¿Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Tienes un lugar especial. No solo deja atrás la inmoralidad, deja atrás todo lo que es trivial, deja atrás todo tiempo perdido, deja el vino para los que no tienen esperanza. Pero si tú tienes esperanza de vida eterna y gloria eterna y propósito eterno, ahora despiértate. Hemos nacido libres, gloria a Dios. Nacimos en Canaán, hablamos el idioma de Jesucristo. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Es una pregunta personal. Y si lo están, sal y trabaja. Si lo están, llora con los que lloran. Si lo está, esfuérzate. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios en vuestro culto racional. Aceptable por Dios. Ese es el estándar que estamos buscando, iglesia, aceptable por Dios. ¿Qué me importa lo que diga el mundo? Estoy buscando un reino más alto, un estándar más alto. Pablo trata aquí en este versículo: os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios. Os exhorto que entreguen su vida. Escúchenme, que entreguen lo más preciado que tenemos, nuestra vida. Y aún Satanás no mintió en el caso de Job, cuando dijo carne por carne, piel por piel. ¿Qué es lo más preciado que tenemos? Nuestra vida. Pablo está instando, rogando, suplicándonos que ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Y va a hablar de algo maravilloso. Va a usar una palabra en plural: las misericordias de Dios. Y eso tiene que ver con Pablo ser judío. Y va a hablar de la grandeza. Va a hablar de esta magnitud que no se puede contar, de las glorias de Dios. Ahora, ¿por qué hace Pablo esto? ¿Para que nos veamos más inteligentes? ¿Mejores? Lo hace Pablo porque sabe que nos conviene. Ahora mi pregunta: ¿qué es lo que vio Pablo? Que regresa a decirnos que esto vale la pena. ¿Hay ética en el cristianismo? Sí, sí hay ética. ¿Hay moralidad en el cristianismo? Sí hay moralidad. Pero no se trata ni de ética ni de moralismo, aunque haya eso. Se trata de Cristo. Se trata de Él. Se trata de su gloria. Se trata de su honor, de su honra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vale la pena seguir esta batalla por Cristo. Esto es lo que capturó el corazón de Pablo. Hermanos, esto es lo que capturó el corazón de Pablo. Pablo perdió su vida. Pablo perdió su vida para ganarla. Hermanos, eso es lo que tenemos hoy en día. Y eso es lo que está pidiendo la Biblia que hagamos.
la palabra de Dios, que perdamos. Hermanos, yo sé que estás en una encrucijada. Dios mío, este tipo, ¿de qué está hablando? Que entregue yo mi vida. Vale la pena. Tenemos una nube de testigos atestiguando de la bondad del Señor Jesucristo y de sus glorias. Para terminar, hermanos, quiero que medites en quién te está pidiendo esto. Ahora, si es tu vida como aquel vasito, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrás retenerla? Porque dices que es tu vida, aunque no es tuya. ¿Cuánto tiempo podrás retenerla? ¿A dónde te diriges con tu vida? ¿A dónde estás yendo? Si tú eres el profeta, dime, profetízate a ti mismo. ¿A dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te diriges? ¿A dónde vas a aterrizar? ¿A quién sirves hoy? Pregúntate, ¿a quién sirves hoy? Realmente sé honesto contigo mismo. ¿A quién sirves hoy? Y como último, contéstate a ti mismo, ¿quién es tu Señor y Salvador? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie esta tarde.